Hola, ¿cómo están? Vamos a ver un ejercicio de trigonometría que expresa valores en funciones de otros. Dice, desde un punto de observación, una bandera se observa a 75 grados de altura y si nos alejamos 17,8 metros, la bandera se observa a 47. Entonces sería algo así. Hay un punto de distancia donde hay una bandera, ¿cierto? Ahí. Entonces, en primera instancia hay una bandera de altura, ¿cierto? Y dice que se observa a 75 grados, ¿verdad? Y si es que nos alejamos una determinada cantidad de metros, después se observa el mismo punto a 47. Entonces, 75 grados, ¿cierto? Y si es que nos alejamos 17,8 metros, se observa a 47 grados. Esa sería entonces la idea de la problemática. Dice, determina la altura de la bandera y exprese todos los lados del triángulo en función de la altura y de los ángulos. Bien, entonces vamos a escribir algunas relaciones. Por ejemplo, la altura, ¿cierto? Tengo que la altura vale, vamos a tener que esto es el ángulo recto de base de fundamento, ¿cierto? Entonces, como tal, tenemos que la altura es según estos de aquí, ¿cierto? Sería un cateto opuesto. Y esta distancia es un cateto adyacente, siendo esta la hipotenusa. ¿Bien? Así que vamos a ver que tenemos la primera relación. Acá, primera relación. Me voy a llamar a esto distancia 1. ¿Ok? Así que vamos a plantear esto como el cateto opuesto partido del cateto adyacente, eso es la tangente. Por lo 75 sería h partido de 1, ¿cierto? Después tenemos que la tangente de 47 sería cateto opuesto partido por el cateto adyacente. El cateto adyacente es 17,8 más la primera distancia, ¿cierto? Bueno, y ya tenemos un sistema de ecuaciones que hacer donde nos debería salir el h y el d, porque tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Así que tendríamos que d1 vale h partido en la tangente de 75. D1 vale h y esto pasa dividiendo, tangente 75. Entonces, si nosotros nos vamos acá, vamos a reemplazar el d1 aquí, ¿sí? Vamos a tener que 17,8, vamos a despejar un poquito para reemplazarlo. 17,8 por la tangente de 47 más delta 1 por la tangente de 47. Bien, y esos dos, tangente de 47, es igual a h. Bien, así que de aquí podemos reemplazar esto, ¿cierto? Podemos reemplazar eso, lo que nosotros queramos, o podemos despejar la h e igualarla. Distintos métodos, ¿cierto? Todos igual de válidos, entonces vamos a poner 17,8. Esto ya es una constante, lo podríamos pasar a decimal o mantenerlos para no perder ningún decimal. El de 1 dijimos que es h partido la tangente de 75 por la tangente de 47 igual a h. Bien, veamos qué hay por acá. Em, Tenemos para juntar esto y ahí nos quedaría para despejar y se nos iría eso. Ya, entonces tenemos tangente de 47 dividido tangente 45, no, 47 dividido en la tangente de 75. Ya, nos da 0,28 algo. Entonces podemos pasar restando esto para allá. Entonces tenemos en este lado h, lo vamos a factorizar de inmediato, 1 menos la tangente de 47 partido la tangente de 75. Y eso sería igual a 17,8 por la tangente de 47. Ya, ¿qué es lo que hice acá? Lo explico de inmediato. Dije
h menos h tangente de 75 por tangente de 47. Entonces, notar que nos quedaría h menos h por esto. Entonces, si yo saco el h, me queda h por 1, h, y h por tangente 47 dividido en tangente 75, nos quedaría eso que está ahí. Bien, así que si esto lo podemos pasar dividiendo, nos quedaría entonces h es igual a esto dividido en esto. Entonces, uno lo puede dejar a este lado o a este lado, pero mejor que quede a la izquierda porque así nos queda igualado. Entonces, vamos despejando la h, dividiendo esto por el otro lado. 17,8 por la tangente de 47 partido en 1 menos tangente de 47 partido tangente de 75. Bien, entonces la altura de la bandera sería, metemos todo esto a la calculadora, 17 por 8 por tangente de 47 y todo eso dividido en 1 menos tangente de 47 y tangente de 75. Bien, y eso nos da 26,78 metros. Esa sería la altura. Entonces, si nosotros queremos expresar el resto de los valores, dice, exprese todos los lados del triángulo en función de la altura y o de los ángulos, ya dijimos que es 26,78, ¿cierto? La altura. Y cualquier lado lo podemos expresar en función de esto. No dice calcule, sino exprese directamente en función. Bueno, veamos. Por ejemplo, ¿qué nos faltaría? El de 1, ¿cierto? ¿Cómo sería el de 1? Sería decir que el cateto opuesto partido del cateto adyacente, ¿cierto? Sería la tangente. Entonces, el de 1 sería la tangente de 75, ¿verdad? Es igual a el cateto opuesto partido del cateto adyacente. Entonces, con eso tenemos que el de 1 valdría 26,78 partido en la tangente de 75. Eso por un lado. Llamémosle a este lado X y a este lado llamémosle Y. ¿Ok? Entonces, determine la altura y exprese todos los lados del triángulo. Son dos triángulos en realidad, así que los vamos a expresar todos con X y con Y. Bueno, veamos. X, ¿qué vendría siendo? X es la hipotenusa. X es una hipotenusa. Entonces, al ser una hipotenusa, aplicamos teorema de Pitágoras, donde decimos que bastaría con hacer de 1 al cuadrado más h cuadrado, ¿cierto? Y x cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos cada uno al cuadrado. Entonces, para deshacerme de ese cuadrado que está ahí, le aplico raíz cuadrada, ¿cierto? Y el y sería la misma idea, donde decimos que es una hipotenusa, entonces la suma de los catetos, o sea, sería el 17,8 más de 1, eso valdría el cateto base al cuadrado, más la altura al cuadrado, y el y es al cuadrado, entonces para sacarle el cuadrado lo paso como raíz cuadrada. Y ahí estarían entonces todos los lados de este triángulo expresados en función de lo que tenemos. Bien, todos los lados del triángulo en función de la altura o de los ángulos. Y ahí tenemos entonces algunos lados en función de ángulos y otros en función de altura. Em, ¿Cómo se expresarían en función de ángulos el y el x? Vamos a hacerlo por acá, porque lo hicimos en términos de los lados, veamos en función de los ángulos, ¿cómo sería? El y, por ejemplo, cateto opuesto partido la hipotenusa. Entonces, el y sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa es el seno. El seno de 47 es el cateto opuesto partido por la hipotenusa.
Entonces el I sería la altura partido por el seno de 47 grados. Y el X, la misma idea. El seno de 75 sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces, el X, en función de los ángulos y de los lados, ¿cierto? Sería la altura partido por el seno de 75. Bien, ahí está en términos de lados o bien en términos de ángulos y lados. Ya. Espero que haya quedado claro y que les sea útil. Cualquier duda me la hacen llegar. Que estén muy bien.